Hola, muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a conversar acerca de la protección para empresas contra ataques informáticos. Nos vamos a enfocar precisamente en lo que somos especialistas, que es en la seguridad de los endpoint. Y me gustaría comenzar hablando acerca de esta premisa, que es cuando preparamos una estrategia de seguridad, quienes tienen el mejor conocimiento del negocio, las vulnerabilidades, los casos de uso del ambiente de TI, pues son precisamente ustedes, los usuarios a los que tenemos el privilegio de servir. Con esa expertise que buscan nuestros usuarios es precisamente implementar esas herramientas que les ayuden a proteger los activos que tienen. Esto debería de ser lo más difícil, preparar la estrategia. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con que la parte de implementación de la estrategia es la que se vuelve muy complicada, se vuelve muy costosa, y esto es porque las herramientas que tradicionalmente se utilizan, pues bueno, requieren de una gran infraestructura, requieren de un presupuesto, de alguna certificación, y de lo que vamos a hablar el día de hoy es precisamente de cómo podemos implementar o facilitar esa implementación de la estrategia sin pasar 6 meses en una certificación o contratar 2 o 3 project managers. Mi nombre es Leonardo Rodríguez de Faronix para América Latina y el Caribe, y se encuentra conmigo en esta presentación nuestro especialista en el producto y máster en ciberseguridad, Jorge Ojeda. Te saludo, Jorge, buen día. Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, juntos realizamos consultas en gestión y seguridad de endpoints durante todo el año, más de 250 consultas para toda América Latina. Me parece, Jorge, de los usuarios que tenemos ahí y de los países que cubrimos, nos faltan como 4 o 5 nada más para completar toda la lista de los 32 en América Latina. Así que quizás Así hagamos es. por ahí un tour en yate por el Caribe y cubrir esos 4 o 5 territorios para completar la lista. Así es, así que estos son algunos de nuestros usuarios y bueno, van desde el sector corporativo hasta pequeñas y medianas empresas, universidades y escuelas en toda la región. Hablando acerca de estas consultas, precisamente lo que revisamos en ellas son cuáles son los activos que buscan proteger nuestros usuarios. Y si vamos a la siguiente slide, por ahí vamos a ver la lista de algunos de ellos. Por ejemplo, los datos personales de sus usuarios, los sistemas, la infraestructura, en fin, ustedes, como mencionaba en un inicio, saben mejor que nosotros qué es lo que buscan proteger y en muchos casos ya tienen idea de cuáles son las medidas de seguridad que hay que implementar, medidas que vamos a hablar con mayor detalle más adelante, pero bueno, estas son algunas de ellas. Y lo que hacemos en estas reuniones es básicamente evaluar en base a estos activos cuáles son las medidas que ustedes tienen en mente y cuáles podemos proponer como algunas adicionales. Obviamente para una mudanza no vamos a utilizar un camión de valores, al menos no para mí. Si alguno de ustedes tiene muchos más ceros en su cuenta bancaria, posiblemente sí necesiten un camión de valores, pero para el 99% un camión de carga es más que suficiente. Eso es lo que vamos a evaluar y lo que hacemos precisamente con algunos de nuestros usuarios. En el caso de esta institución, por ejemplo, en el estado de Veracruz, que es uno de los más grandes en la República Mexicana, los activos que buscan proteger son la información sensible de sus usuarios, usuarios que vienen a solicitar algún crédito en estas computadoras que están disponibles o que utilizan las personas que atienden a los clientes directamente en las sucursales. Y bueno, esta información sensible hay que protegerla, hay que evitar el robo de identidades y muchas otras cosas que pueden pasar con este tipo de vulnerabilidades. Y lo hemos logrado exitosamente con esta y otras instituciones. Y precisamente cuando comenzamos estas reuniones, lo que vemos es pues cierta frustración o incluso están muy abrumados los responsables de tecnología de las compañías de todos los tamaños, desde las pequeñas y medianas empresas hasta los grandes corporativos o universidades. A veces es una persona que tiene, además del rol de gestión de los centros de cómputo, el rol de seguridad, y simplemente encontrar las herramientas tradicionales y echarse un clavado en cuáles son esta documentación y lo que se necesita para implementar estas medidas, pues puede ser un dolor de cabeza. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas de estas soluciones. Y además de esto, pues hay que cumplir con un presupuesto, dependiendo también la complejidad de esta aplicación, pues va a estar relacionado el costo. Y esto es lo que tradicionalmente ha sido. Hoy en día lo que vamos a mostrar es justamente una solución que reduce esa complejidad y que entra en el presupuesto de la mayoría de incluso pequeñas y medianas empresas y por supuesto sector educativo, que en muchos casos son los que más resienten el tema de los presupuestos.
Y vamos a ver entonces estos 3 puntos, básicamente las medidas de seguridad, cuáles son las herramientas disponibles y cómo se pueden implementar fácilmente con Faro Nextcloud. Así que adelante, Jorge. Gracias, Leonardo. La primera medida que queremos revisar es la prevención contra el malware. Los administradores deben tomar medidas para evitar la entrada y la propagación de programas maliciosos. Un caso de malware muy conocido es el ransomware WannaCry, que se propagó en el 2017, no sé si ustedes recuerdan, y este programa afectó cientos de miles de computadoras en todo el mundo. Este malware se aprovechaba de una vulnerabilidad en el protocolo de red SMB de Windows y encriptaba los archivos de las víctimas y exigía un rescate para desbloquearlo. Entonces, cuando hablamos de malware, tenemos que entender que es cualquier tipo de programa malicioso que puede ser un virus, un ransomware como el que mencionábamos recién, un adware, eh, que pone publicidad cuando estás navegando, spyware que espía lo que tú haces, qué sitios visitas, y los keylogger que se utilizan para robar tus contraseñas, por ejemplo. La siguiente medida de seguridad tiene que ver con limitar los puntos de entrada y exposición a posibles ataques informáticos mediante la adopción de medidas de seguridad como configuraciones de red adecuadas, firewall, restricciones de acceso. Un ejemplo de todo esto es una vulnerabilidad de los servidores de correo Exchange, de Microsoft Exchange, permitía a los hackers ejecutar código malicioso de forma remota en los servidores sin necesidad de autenticación. Entonces los hackers explotaron esta vulnerabilidad y una vez que tuvieron acceso, pudieron robar correos, datos confidenciales e ingresar a las organizaciones. En este caso, la reducción de la superficie de ataque habría implicado mantener actualizados los servidores con los últimos parches de seguridad. Sin embargo, muchos administradores de sistemas no aplicaron los parches de inmediato o no estaban al tanto de la existencia de esa vulnerabilidad. Entonces, con esto vemos la importancia de la gestión proactiva de parches y la actualización regular de los sistemas para reducir esa superficie de ataque, que es algo que vamos a mencionar más adelante también. Con respecto a esta medida de gestión de permisos, los usuarios solo deben tener acceso a la información o recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas. El principio del mínimo privilegio o el need to know que se llama. Por ello, limitamos los accesos para reducir el riesgo de exposición o abuso de los datos. Y esto es muy importante. Otra medida es tener estos entornos controlados. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos controlar la ejecución de archivos maliciosos. Podemos implementar medidas específicas para supervisar o restringir la ejecución de archivos que podrían ser potencialmente peligrosos en sistemas o en entornos controlados, por ejemplo, kioscos. Y así evitamos la propagación del malware. A modo de ejemplo, algunas instituciones financieras utilizan esto para dar acceso a clientes en sus sucursales. Y también pasa lo mismo en el sector educación. Otra medida que tenemos acá es esta lista blanca de aplicaciones. Eso es una lista de programas o aprobados que se permite ejecutar en un sistema, mientras que todo lo que no está en esa lista se bloquea o se restringe. Un ejemplo de esto es, algunos bancos utilizan esto para las computadoras que tienen los cajeros, y de esa manera mantienen a raya el malware. La protección ante ataques de día cero. Bueno, primero definir qué es un ataque de día cero. Es un ataque que aprovecha una vulnerabilidad antes de que exista una solución o un parche. La solución a esto sería utilizar sistemas anti-ejecutables, listas blancas o anti-malware con detección ya sea de heurística o por comportamiento, porque todavía este problema o este malware no tiene una firma, no tiene todavía una solución. Entonces lo que hacemos es bloqueamos antes de que se ejecute. La siguiente medida de seguridad es gestionar los permisos, especialmente en el tráfico. Lo que hacemos con estos firewalls, implementamos políticas que controlan el flujo de los datos, tanto desde fuera de la organización hacia adentro, desde dentro de la organización hacia afuera, pero también incluso dentro de la organización. Entonces podemos segmentar nuestra red y definir cuáles son los permisos y los accesos que damos dependiendo del origen, el destino, el tipo de comunicación o protocolo. Para eso, obviamente, tener un firewall es esencial. Muchas veces tenemos un firewall en nuestra organización y el firewall protege las computadoras de los usuarios, pero a veces, sobre todo con esto de la pandemia y el trabajo remoto, los usuarios se llevan esa computadora para su casa y están más expuestos. Entonces es importante poder controlar esto de una forma eficiente para los usuarios remotos. Esta medida llamada hardening es
aplicar algunas configuraciones específicas en un sistema para evitar que esas vulnerabilidades sean explotadas por los atacantes. En el fondo lo que hacemos es desactivamos servicios, bloqueamos puertos, cambiamos ciertas configuraciones y esto nos permite fortalecer o robustecer nuestros activos, especialmente aquellos que están de cara a Internet. Gestionar las actualizaciones del sistema operativo, Windows Update, que muchas veces sabemos que son un poco molestas, interrumpen el trabajo del usuario final. La idea es gestionarlas y tener un control sobre esto. Y también la gestión de parches y actualización de aplicaciones. Con esto resolvemos vulnerabilidades que pueden estar presentes en nuestros sistemas. Finalmente, la restauración de endpoint. Esto está pensado para manejar situaciones de seguridad en las que se ha detectado un incidente o un ataque. Tenemos que tomar estas medidas y poder restaurar el equipo a su estado original. Acá vemos este diagrama como el equipo inicialmente está en un estado y luego puede haber entrado algún malware, algún problema en ese equipo, pero con alguna solución como reiniciar para restaurar, podemos obtener nuevamente ese equipo en un estado limpio. Esas fueron las medidas de seguridad que tenemos y que hemos visto que son útiles para las organizaciones, para nuestros clientes en general. ¿Y cómo hacemos para implementar estas medidas? A veces nuestros clientes nos preguntan, ¿cómo resuelvo todos estos problemas con distintas herramientas? Acá podemos ver una lista de estas medidas de seguridad y cómo ciertas herramientas pueden ayudarnos con ellas. En el caso, por ejemplo, del antivirus, que nos permite la prevención contra el malware. El firewall, por ejemplo, nos permite también restringir el tráfico, robustecer los servidores, etcétera. WinSelect es una aplicación que nos permite reducir la superficie de ataque, gestionar los permisos, tener entornos controlados de tipo kiosco, por ejemplo, o robustecer nuestro entorno. Anti-ejecutable, a través del uso de listas blancas de aplicaciones, nos ayuda a prevenir la ejecución de programas no deseados. También nos protege contra ataques de día cero. Y Software Updater obviamente nos permite tener nuestros sistemas actualizados. Finalmente, Deep Freeze es lo que es la solución patentada para la restauración del equipo a un estado ideal. Excelente, Jorge. Pues bueno, vamos a ver la siguiente parte que sería la de implementación. ¿Cómo podemos hacerlo fácilmente con Pharonix Cloud? Lo que queremos mostrarles es una solución que nos permite en una sola consola tener acceso a todas estas herramientas y nos ayuda a facilitar esta labor de mantener a raya los ataques y también tener nuestros sistemas controlados. Acá estamos viendo la consola de Pharonix Cloud. En esta consola tenemos ciertos reportes generales, un dashboard que nos muestra el estado de los equipos, el estado de protección, nos muestra información específica de qué es lo que tenemos en nuestros equipos, cómo está la detección de ataques, si es que hay algún virus que se ha bloqueado recientemente, etcétera. Esta información que vemos acá se recupera a través de un agente que se instala en los equipos. Luego de instalar este agente, los equipos empiezan a reportarse en esta consola. Entonces acá podemos ver la consola, cada una de estas líneas es una computadora y podemos ver información de esa computadora. Si esta computadora está conectada, si está encendida, cuándo fue la última vez que se conectó y se reportó y cómo está el estado de esos servicios. Relacionado con el estado de los equipos, tenemos algunos reportes, por ejemplo, los reportes para ver las actualizaciones de Windows. Entonces aquí podemos ver algunos gráficos que nos muestran el estado de los parches, si los equipos están actualizados con sus parches, si se ha realizado la búsqueda de parches, si falta alguna categoría de parches por instalar, y nos muestra el listado de los equipos y el estado de vulnerabilidad. Si el equipo no se ha buscado su parche, no se ha instalado los parches que son críticos de seguridad, nos va a mostrar, dependiendo de los parches que tiene o no, su estado de vulnerabilidad. Y podemos seleccionar un equipo, por ejemplo, y nos va a mostrar cuándo fue la última vez que se realizó la búsqueda de parches y cuáles son los parches que tiene instalado y cuáles son los parches que falta por instalar también. Entonces podemos ver para todos los equipos o para algún equipo en particular cuáles son incluso los parches que falta por instalar o que se han instalado. Eso lo vemos desde esta pantalla de actualizaciones de Windows. También tenemos la gestión o actualización de aplicaciones. Desde acá podemos ver
para cada equipo qué aplicaciones tenemos instaladas. Si hay alguna aplicación que necesitamos, por ejemplo, desinstalar, la podemos desinstalar desde acá. Si hay alguna aplicación que necesitamos instalar, también la podemos instalar desde acá. Podemos gestionar, por ejemplo, la actualización de esa aplicación. Si hay una aplicación que está desactualizada, la podemos actualizar. Desde esta consola tenemos ese control. Leonardo, no sé si quieres agregar algo adicional. Definitivamente, esta es la consola que nos facilitaría toda la implementación de las medidas que veíamos. Como nos mostrabas inicialmente, la consola está disponible. Desde una prueba de concepto podemos registrar a los prospectos, a los usuarios nuevos que vienen con nosotros a estas reuniones y tener todas estas herramientas disponibles. Una vez que instalamos el agente, esto que nos mostró Jorge en específico ya está disponible y tenemos la gestión de las directivas, que es donde precisamente podemos habilitar la implementación de otras medidas de seguridad que habló Jorge, como reducir, por ejemplo, la superficie de ataque, incluir deep freeze también, por supuesto, o reiniciar para restaurar, para una recuperación rápida de los equipos. La parte de tener una lista blanca de aplicaciones también viene aquí disponible. Entonces, una vez que ya está instalado el agente, podemos venir aquí a la consola y directamente ir configurando de manera intuitiva cada uno de los servicios. Aunque es muy intuitivo y es muy fácil de implementar, sugerimos hacerlo con el acompañamiento de Jorge, quien en esta evaluación de los activos que ustedes quieren proteger y para qué grupo de computadoras va a ir esta directiva. Obviamente podemos tener una directiva para cada grupo con las diferentes necesidades. En base a eso vamos seleccionando cuál de estas soluciones aplica y en qué extensión. Hay también detalles, por ejemplo, en el caso de WinSelect, que hablábamos de la superficie de ataque, donde podemos tener un modo kiosco, con lo cual se reduce drásticamente la superficie y el acceso del usuario simplemente a un par de aplicaciones. O podemos dejarle el escritorio libre y, por ejemplo, aplicar algunas restricciones de URL, restricciones de firewalls o de aplicaciones, extensiones de archivo, en fin. Sí, básicamente lo que queremos mostrar es que tienes desde esta consola una lista de servicios o aplicaciones que están a tu mano, donde puedes gestionar y controlar de forma simple tus computadoras. Como mencionaba Leonardo, podemos activar o desactivar los servicios que necesitemos para implementar en estos equipos y tenemos herramientas como conexión remota, ticket, despliegue del sistema operativo para gestionar de forma fácil también estos endpoints. Hablando, por ejemplo, de retorno de inversión, de la cuestión de los costos, de escalabilidad, bueno, esto nos ofrece también mucha flexibilidad al estar en la nube, ¿no? Calculando, por ejemplo, cuánto costaría recuperar los equipos bajo cierto ataque que ha pasado en algunos que no eran usuarios nuestros y ahora lo son, tuvieron que ir recuperando equipos, formateándolos. Bueno, el formateo, como ustedes saben, puede tomar mínimo 30 minutos. En el caso de Deep Freeze, por ejemplo, con un reinicio simple tenemos prácticamente el mismo efecto. Se va la vulnerabilidad, estar recuperado el equipo, que era lo que mencionaba en el caso de los hospitales que lo utilizan. Y con esto, obviamente, recuperar esa inversión prácticamente en el uso de horas en preparación de equipos y en reparación en caso de que hayan sido vulnerados. Hablando de escalabilidad, se pueden agregar el número de licencias que ustedes necesiten, el número de equipos, el número de sedes también. Por ejemplo, nuestros usuarios, si abren una nueva sede, en el caso del sector educativo es bastante común, pues simplemente pueden crear un nuevo sitio que es una subconsola en la cual pueden trabajar sin necesidad de ninguna infraestructura adicional y darle acceso a un usuario administrador. Los usuarios administradores vienen incluidos en sus licencias, así que tampoco tienen ningún costo adicional. Pueden agregar a un usuario, dirigirlo directamente a esa subconsola y rápidamente levantar el servicio e implementar esas medidas de seguridad. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. La invitación que les hacemos es a que entren en contacto con nosotros. Podemos hacer una reunión demo o podemos hacer una llamada simplemente para conversar acerca de costos de los activos que buscan proteger. No nos queda más que agradecerles su tiempo. Gracias, Jorge. Gracias, Leonardo. Buena tarde. Hasta luego. Bye.